Hoy estudiaremos una nueva parábola, creo que ya la habíamos visto antes, pero hoy la miraremos de una nueva perspectiva. De hecho, la miraremos desde la perspectiva que debimos haberla visto antes. Y comenzaremos leyendo Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Esta parábola que vamos a ver hoy es una parábola de las más conocidas de Jesús, pero también tengo que decir una de las más mal interpretada, quizás la más mal interpretada. Dice Jesús, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamela, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Y dije, hermanos, al comenzar, que esta es una de las parábolas más conocidas y al mismo tiempo es una de las parábolas más mal interpretadas. Para algunos, esta parábola habla de justicia social. Y hay en la iglesia un movimiento poderoso, un movimiento grande, metido en diferentes denominaciones, que predican lo que ellos llaman la teología de la liberación. Y según ellos, esta parábola habla de eso. Estas son gentes que quieren introducir en la iglesia una teología, una enseñanza para que la iglesia defienda la justicia social y se dedique a eso. Más bien lo que ellos quieren es hacer de la iglesia un instrumento del socialismo mundial. Pero la parábola realmente no nos habla de la liberación de obreros ni de justicia social. Otros dicen que la parábola habla de ser dadivosos, de darle a los que necesitan, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que tienen necesidad, a los que están sin trabajo, ¿no es cierto? Y estoy de acuerdo, hay que ayudar a esa gente, es verdad. Hay instituciones incluso que se dedican a servir y ayudar a los pobres y se llaman el buen samaritano. Identificamos al buen samaritano con alguien que ayuda a la gente que está en necesidad. Y en realidad eso es bonito y es bueno y podemos usar la parábola para fomentar, ¿no es cierto?, la necesidad de ayudar a aquellos que lo necesitan. Sin embargo, hay otras interpretaciones. Orígenes, por ejemplo, por allá en el siglo I fue uno de los que enseñó, me parece que fue él el primero que presentó la enseñanza de que, bueno, esta parábola nos habla de Jerusalén, que es una ciudad que está a 3.000 pies de altura, y de otra ciudad que se llama Jericó y que está a 1.000 pies de altura. Y la historia nos cuenta de un hombre, 1.000 pies, pero bajo el nivel del mar. Entonces el otro sobre el nivel del mar, 3.000 pies. Entonces la historia nos cuenta, nos habla de un hombre que viene de arriba hacia abajo, de un hombre que va descendiendo. Orígenes decía, es la humanidad que va descendiendo, que sale del Edén y va caminando hacia la perdición. Interesante. En ese caso, en la historia y en la forma en que Orígenes interpreta la historia, los demonios serían los ladrones, serían los asaltantes, serían los bandidos. Muy bien. El herido sería cualquier pecador que es atacado y asaltado por el enemigo, ¿no es cierto? Y bueno, los religiosos, ¿no es cierto?, el sacerdote y el levita que abandonan al hombre y lo dejan botado, son cristianos falsos que no han conocido al Señor, o más bien cualquier cristiano que realmente no ama a su prójimo. Y el buen samaritano, según la historia de Orígenes, vendría a ser Jesús.
Bueno, bonita la interpretación, me gusta. Jesús toma al herido y lo lleva al mesón, y para Orígenes el mesón vendría a ser como la iglesia. Muy interesante. De hecho, yo he predicado esta interpretación, me ha gustado, creo que es buena, pero todavía no enfoca el verdadero contenido del mensaje de la parábola. Esta parábola tiene un mensaje evangélico. Jesús está haciendo evangelismo, está predicando el evangelio, está predicando salvación, y ese debiera ser el centro al interpretar la parábola. Para entenderla mejor, debiéramos regresar un poquito al principio de cuando Jesús comienza a contar esta historia. Y en el verso 30 nos encontramos que Jesús comienza contando la historia con estas palabras sencillas. Él dice, respondiendo Jesús dijo. Esta no es una parábola en el aire. Esta no es una historia que el Señor contó así nada más, sino que es una conversación. Él ha recibido ya sea una pregunta o él ha recibido una respuesta de alguien, y ahora él está respondiéndole a esta persona. Eso es lo que encontramos en el verso 30. No se trata de una historia aislada, ¿no es cierto? Es una respuesta, es una conversación entre Jesús y alguien. Para entender mejor lo que esta conversación dice y de qué se trataba, tendríamos que regresar un poquito más atrás al verso 25 del capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, 25, y allí encontramos, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y lo primero que vemos aquí es un intérprete de la ley. Y cuando hablamos de un intérprete de la ley, para algunos este término se refería a un escriba, para otros a un fariseo cualquiera, a un doctor de la ley, alguien que conocía la Torá o el Antiguo Testamento. Para otro, un intérprete de la ley era una especie de abogado religioso que conocía las leyes religiosas de ese tiempo. Alguien especializado en leyes religiosas. Para otro era un abogado, ¿no es cierto?, cualquiera que conocía e interpretaba las leyes civiles y religiosas del país. Sea cual fuera el caso, todos están de acuerdo en decir que esta es una persona que conoce muy bien la ley y las escrituras. Y vemos a este hombre queriendo tenderle una trampa a Jesús. Sus palabras, sus preguntas no tienen el propósito en ningún momento de encontrar una respuesta a una interrogante. Él no quiere simplemente conversar con el Señor, él quiere dejar mal al Señor delante de todos. Y entonces él comienza a hacer esta pregunta. Entonces nos queda claro, hermano, que esta parábola no está hablando de justicia social, tampoco está hablando de ayudar a los pobres, aunque sí la podemos usar. Es bueno ayudar a los pobres, es bueno, es necesario ser dadivosos. Pero Jesús está hablando de salvación, hermanos. Jesús está hablando de la justicia que salva. Lo que el hombre preguntaba al principio era, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y cuando el hombre hizo la pregunta, ¿no es cierto?, en esta conversación, la primera respuesta de Jesús se encuentra en Lucas 10, 26 al 29. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú me estás preguntando, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Tú que eres un hombre que conoce la ley, tú que crees que por hacer las cosas de la ley vas a ser salvo. Muy bien, contéstame tú mejor. Yo sé que me quieres entrampar, claro, Jesús no dice eso, ¿no es cierto? Y yo sé que lo que yo te diga no va a ayudar mucho, así que contéstame tú, ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Hermanos, esta es la razón de la historia que Jesús nos contó. En primer lugar, quiero dejar claro algo. Cuando leemos esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, muchos dicen, ven, ahí está el nuevo pacto. Y muchos dicen, eso es lo que nosotros tenemos que obedecer ahora. Nada más que eso. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Para ser salvos, nosotros tenemos que amar. En primer lugar, quiero decirles, hermano, que esto no es una respuesta de Jesús. Esta es una respuesta del fariseo. Del fariseo que creía que la salvación estaba en obedecer, en hacer, en ganarse la salvación. Lo que aquí vemos, mis hermanos, son las palabras de un hombre que cree que se puede salvar a sí mismo por sus propias obras. Y esta es la razón de la historia que Jesús contó. Su enseñanza, hermano, era una respuesta a un hombre que necesita entender el Evangelio, pero que antes de estar listo necesita escuchar las malas nuevas. Este hombre iba a recibir las buenas nuevas. Jesús quería entregarle las buenas noticias. Quería decirle que podía ser salvo por gracia. Pero antes de eso necesitaba entender las malas nuevas. Antes de escuchar acerca de la salvación, el hombre necesitaba saber que estaba perdido. Jesús contestó la pregunta del fariseo con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Por qué me preguntas? ¿No es cierto? Tú deberías saber la respuesta. Muéstrame lo que tú sabes. ¿Qué dice la ley? Y vemos que el hombre contestó. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús sabía que este hombre estaba hinchado de justicia propia. El hombre se creía justo, se creía bueno, creía que amaba a Dios. Y saben una cosa, hermano, lo que el hombre estaba diciendo no es el nuevo pacto. Estaba diciendo lo que es el antiguo pacto. Haz y vivirás. Y él creía que estaba cumpliendo con la ley. Él pensaba que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y se sentía satisfecho en cuanto a esto. No tenía ningún problema. Él no hizo ninguna pregunta sobre esto. Eso no le intimidó, no le molestó, no lo incomodó para nada. Él estaba bien, estaba cómodo en cuanto a eso. Pensaba. Era asunto superado. Eso no es problema para mí. Quizás miró a la gente alrededor con una mirada así de satisfacción, como diciéndole, esto es algo que ustedes tienen que aprender. Aprendan lo que yo estoy enseñando. Pero Jesús conocía su corazón. Ante los demás, el fariseo se mostraba como blanco, puro, como un sepulcro de algún cementerio. Pero Jesús conocía la putrefacción y los gusanos que le estaban destruyendo el corazón y la mente. El Señor veía los gusanos que se comían su cadáver podrido por dentro. El Señor lo conocía bien. El Señor miraba más allá del velo y de lo que está oculto a los ojos de los hombres. Miraba más allá de la vida religiosa. Él miraba el corazón. Él miraba el hombre de adentro, él miraba lo interior, lo más íntimo del hombre, el núcleo mismo del ser humano. Y Jesús le dice, bien has dicho, tú mismo has respondido, ¿para qué me preguntaste? Has dicho bien. Ahora haz lo que me has dicho, haz esto y vivirás. Y el hombre que venía con la intención de atrapar a Jesús, de entrampar a Jesús, se vio enredado en su propia trampa. Yo creo que pensó, hey Señor, ¿qué me has dicho? ¿Acaso no basta con saber la ley?
¿No basta con interpretarla? ¿Acaso no basta con haberte dado esta buena respuesta que yo te acabo de dar? ¿Acaso no basta con ser un buen religioso? Señor, ¿qué es lo que me acabas de decir? Y Jesús acababa de darle la mala noticia. Haz esto y vivirás. El antiguo pacto. Que también quiere decir, no lo hagas y te perderás. Eso enseñaba la ley. Él había preguntado, ¿cómo me gano la vida eterna? Y Jesús le había contestado con una respuesta bien poco cómoda. Haz esto y vivirás. Pero ¿y dónde está el Evangelio? Tú te preguntas, ¿dónde está la gracia? No veo. Bueno, en primer lugar, hermano, este hombre vio aquello, escuchó la respuesta de Jesús y había algo que le molestó. Había algo que le molestaba la conciencia, lo de los prójimos como que le molestaba. Y él quiso tranquilizar su conciencia, eso dice la Biblia. Él quiso tranquilizar su mente, quedarse tranquilo, y entonces vino con Jesús y le preguntó, bueno, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Yo amo a Dios, yo no tengo problema con eso, pero ¿quién es mi prójimo, Señor? Y de esto habla la historia de Jesús. No sé si él relataba algo conocido, algo que había ocurrido. La historia era una historia nada más que él había diseñado o inventado, ¿no es cierto?, para contestar la última pregunta del hombre, para enseñarle que él necesitaba justicia. Este hombre necesitaba aprender que no se podía salvar por las obras, que no se podía salvar a sí mismo, que su obediencia era incapaz de salvarlo. Sus obras no alcanzaban, nuestras obras nunca alcanzan el estándar de justicia de Dios. Nuestras obras son siempre insuficientes para darnos la salvación. Antes de recibir el Evangelio, el hombre necesitaba conocer las malas noticias. Antes de recibir las buenas noticias, él necesitaba saber la verdad de su condición, su situación real. El intérprete de la ley estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, él estaba preguntando, ¿quién que le califica para ser llamado mi prójimo? Hey, Señor, tú sabes, los gentiles no pueden ser prójimos míos. Yo soy un religioso, un hombre que conoce la ley. Uy, no me hables de los samaritanos. Esos jamás podrían ser mis prójimos. Señor, yo soy un religioso, yo soy un hombre muy bueno, muy religioso, muy conocido, alguien que sabe. Tampoco un judío cualquiera que no se acerca todo el tiempo a la sinagoga podría ser mi prójimo. De hecho, cuando hablamos del samaritano, en Mateo 8:48, cuando los judíos enojados quisieron ofender a Jesús, le contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? ¿Cómo iba a ser un samaritano prójimo de este hombre si eso era una mala palabra? Servía para ofender. Habían, hermanos, algunos castas entre los judíos. Un judío muy religioso no consideraba a un judío normal, cualquiera, sencillo, del pueblo como su prójimo. No podía ser. Él no podía ser tampoco prójimo de un publicano. Y el fariseo estaba complicado con la definición de prójimo. Su pregunta realmente era, ¿quién califica para ser mi prójimo? Él quería saber a quién tenía que amar y a quién no. ¿Cuáles son las calificaciones que necesita tener una persona para que yo las ame? Y hermano, necesitamos ver la parábola, como dije, en el contexto mismo del Evangelio. Porque la historia de Jesús muestra a un hombre caído, golpeado, medio muerto. Se trata de un hombre que necesita ayuda.
Y vemos que pasa un sacerdote, así lo cuenta Jesús, y me imagino al fariseo, aquel intérprete de la ley, cuando escuchó la palabra sacerdote, se le hinchó un poquito y dijo, aquí viene uno de los míos y seguro que este va a hacer algo bueno. Y cuando Jesús le dice que pasa de largo, el hombre como que no le gustó, pero sabía que era posible, sabía que era real, sabía que esto sucedía todos los días, que esta era la forma de reaccionar de los sacerdotes de ese tiempo. Ni se quejó, ni presentó ninguna queja a Jesús. El otro representante de la religión, el levita, también pasó de largo. Y bueno, este hombre no le molestó, tampoco se quejó por eso. Hubiese querido que esta gente dejara bien a su religión, pero él sabía que lo que Jesús estaba contando era real, esto pasaba. Así era como ellos se conducían. Y realmente estos dos representantes de la religión judía habían fallado vergonzosamente, pero sabía que era lo normal, él no se quejó. El Señor no exageraba en su historia. Lo que el Señor contaba era una realidad de la religión farisea de sus días. La verdad, hermano, es que no amaban al prójimo. Me imagino ellos caminando, el sacerdote mirar al hombre botado y decir, pobrecito, si le pasó fue por algo. Dios lo ayude. Cuando este representante del judaísmo escuchó la historia de Jesús, seguramente sintió su orgullo fariseo casi en el polvo. Me imagino a un boxeador casi derrotado. Claro, él miraba, los dos representantes de su religión daban vergüenza. Entonces ahora seguro él estaba tambaleándose porque Jesús sabía que él tenía el mismo problema también. Ya estaba por caer y faltaba todavía el golpe más fuerte, el knockout. Jesús le iba a dar un golpe que lo iba a dejar en la lona. Enseguida viene Jesús y les cuenta, le dice en la historia que viene un samaritano. ¿Un qué? Un samaritano. No podía escuchar otra palabra peor. Un enemigo, despreciado. Y este hombre malo, despreciado, enemigo, perdido y de lo peor que podía haber, es el que tiene misericordia, el que venda las heridas de aquel judío que estaba botado. Seguramente rompió sus ropas para hacerle una venda. A un enemigo, a un judío que si lo hubiese visto por la calle lo habría ofendido y lo habría atacado. Y después toma del aceite y del vino que él llevaba para prepararse su comida en esos largos viajes que se hacían en ese tiempo y le pone aceite y vino al hombre en sus heridas para combatir la infección con el vino, ¿verdad? Y para suavizar esas heridas con el aceite. Después, el hombre seguramente llevaba una cabalgadura nada más, porque dice en su cabalgadura, podía haber sido un caballo, normalmente en ese tiempo parece ser que eran burros, lo subió al hombre arriba, él caminó, se bajó de su limusina, ¿verdad? Se bajó de su cabalgadura, lo que a él le servía para descansar en el camino, caminó todo el viaje y se llevó al hombre al mesón. Una especie de hotel, parece. Y allí pagó por el alojamiento de los dos. Allí lo cuidó, pasó toda la noche con él porque la historia dice que al otro día, antes de partir, él tenía que ir a hacer sus negocios. Sacó de su dinero, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Con eso estaba pagándole 2 meses de alojamiento para ese herido. Y le dijo, mira, aquí tienes 2 denarios. Y es más, le dijo, si no te alcanza para todos los gastos que este hombre te dé, cuando yo regrese, yo te lo pago.
Dejaba la puerta abierta para que lo estafaran y le contaran toda clase de mentiras y le quitaran todo el dinero que quisiera. Pero hermanos, Jesús le estaba diciendo a aquel fariseo, eso significa amar al prójimo. Y entonces Jesús le pregunta y le dice, ¿quién de los tres fue el prójimo de este hombre? Preguntabas tú, ¿quién califica para ser tu prójimo? Podría haberle dicho Jesús. Y Jesús le podría haber dicho, después de escuchar esta historia, déjame decirte, ¿calificas tú para ser el prójimo? Hermano que me escucha, hermano que estás aquí ahora, ¿calificas para ser el prójimo? ¿Quieres tú ganarte el cielo? Bien, tú puedes ganártelo con tus obras si tú quieres. Tienes que amar a tu prójimo de la manera que lo amó el samaritano. Eso es lo que debes hacer. Y me imagino a aquel fariseo con la cabeza agacha, sabiendo que había perdido la batalla, ¿no es cierto? Decir, yo no califico. La verdad, yo tampoco califico, hermanos. No conozco a nadie que califique, no conozco a nadie que haga esto. No se trata de darle una moneda a los pobres que te piden en la esquina una vez de vez en cuando. Tampoco no se trata de invitar a comer a un pobre de vez en cuando, alguna vez. No se trata de darle tu camisa o una chaqueta a alguien que lo necesita alguna vez. Tampoco se trata de invitar a comer a los caídos. Se trata de amar al prójimo de esta manera, dándolo todo, siempre y todos los días y en cada segundo de tu existencia. Y tengo que decirlo, hermano, Señor, yo no califico. Ten misericordia de mí. Jesús le estaba abriendo los ojos a aquel fariseo orgulloso de su legalidad, orgulloso de su religión, orgulloso de su justicia propia. Jesús le estaba sacando la venda para que viera la mala noticia. No calificas, muchacho. Tú no puedes entrar al cielo así con tus obras. Tú necesitas una justicia que tú no tienes. Hermano, cuando leemos este texto que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, no es la predicación del nuevo pacto, eso es algo que estaba escrito en el antiguo pacto. Haz y vivirás. Nosotros no podemos ganarnos la salvación, mis hermanos. La única forma de encontrar salvación y encontrar vida eterna es por la justicia de Cristo. Necesitas una justicia que tú no tienes. Necesitas perdón. Necesitas misericordia. Necesitas arrepentirte. Esta es la mala nueva. No puedes entrar al cielo así con las obras que tú haces, con los pensamientos que tú tienes, con las emociones que tú sientes, con tus sentimientos. No, eso no te ayudará, al contrario, eso será una traba que impedirá que tú llegues al cielo. Esto es mala noticia, pero necesitas escuchar esta mala noticia. Tú no puedes ganarte el cielo, pero sí, Jesús lo ganó para ti. Y eso es lo que el hombre fariseo, intérprete de la ley, necesitaba conocer y necesitaba saber. Solamente en Cristo podía tener vida eterna. Y hermanos, quiero terminar diciendo que la buena nueva es que Jesús ya ganó el cielo para ti, que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por tus pecados, que la sangre que Él derramó es la sangre que tú tenías que derramar y que la ira de Dios cayó sobre Jesús para que tú no recibieras lo que tú tenías que recibir. Y para que tú pudieras vivir la vida que no te corresponde.
Quiero invitarte, hermano, al terminar en este mensaje, a creer en Jesús, a creer en Él como tu Salvador, a entender que eres un pecador, a arrepentirte de tu pecado, a pedir perdón y a buscar salvación en el único lugar y de la única forma que la puedes conseguir, en los brazos de Cristo Jesús. Abrazado al Calvario, abrazado al madero ensangrentado. El Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración en esta noche.